tratar de despejar el ambiente tan cargado de emociones y de utilitarismo mercadotécnico, ¿no?, en lo que toca a los medios, ¿no?, y el tratamiento de los medios en los dos países. La primera cosa es tomar lo que ha ocurrido institucionalmente, políticamente y jurídicamente, o jurisdiccionalmente, digamos. El tratamiento político probablemente ha sido el mejor que se hubiera podido imaginar en los últimos tiempos del lado mexicano, ¿no? Era difícil proceder de otra manera a estas alturas. El llamado montaje que hizo Genaro García Luna de la supuesta arrestación de Florence Cassé y su pareja es un escándalo, fue una vergüenza, fue patético, y tenía que en algún momento alguien decir que así había sido y que era un error y que eso había falseado todo y que la única salida posible era una transferencia a través del Tratado de Estrasburgo o anular el proceso en contra de Florence Cassé. Entonces realmente ocurrió lo que tenía que ocurrir con un cambio de gobierno, porque el presidente anterior se había comprometido demasiado y no quiso jamás admitir que había sido un error garrafal por parte del que era en ese momento responsable de la AFI y después responsable de la Secretaría de Seguridad Pública en México. Lo cual debe remitir a análisis que yo creo que aquí no hay espacio, porque tendrán que hacerse sobre el papel de Genaro García Luna, la relación que tuvo con el presidente y cómo el presidente de la República no supo pues lidiar con un escándalo de esas proporciones. Políticamente pues esa decisión me parece que era bastante impostergable, pudo haber tomado otro cauce. Uno de los cauces posibles, yo creo, es el que recomendaba el magistrado Ramón Cosío, de que se vuelva a juzgar, anulando una serie de pruebas que habían sido directamente afectadas por ese montaje. Probablemente, yo pensé que iba a ir por esa vía, la verdad. No me esperaba un amparo liso y llano, como le llamaron, y una liberación tan rápida de Florence Cassé. Era una perspectiva muy probable, pero en tiempos quizás un poquito más largos, ¿no? En términos de efectos positivos de eso, en términos más ligados al sistema de justicia en México, yo creo que puede venir cosas muy interesantes que ya empezaron a aparecer, ¿no? Una revisión de los procedimientos de arrestación, de los protocolos, de los arrestos, de presuntos culpables, de realmente construir un sistema de justicia que tome en cuenta esa presunción de inocencia, perdón. Lapsus sería muy significativo de cómo ha funcionado hasta ahora. Entonces realmente establece la presunción de inocencia como un punto fundamental de todo procedimiento de arresto, de enjuiciamiento de personas que puedan ser acusadas de algún crimen, que haya una reforma de fondo de los cuerpos policiales, no solo de los procedimientos, lo cual ya era un tema de la agenda, y acaba pues de este asunto de poner en primera línea de la agenda de reformas la reforma de los cuerpos de seguridad, lo cual me parece muy positivo. O sea, ya estaba pues en la agenda, pero en México que las cosas estén en la agenda no garantiza avances, ¿no? En las reformas. Yo creo que podemos esperar avances bastante rápidos y serios al respecto. Y por fin, en términos de la relación bilateral, algo muy positivo, es decir, resarcir las relaciones entre las dos naciones, que en muchos ámbitos no se habían enrarecido, ni se habían finalmente trabado, o ha habido afectación profunda, digamos, a algunos ámbitos de cooperación bilateral que seguían su curso, ¿no?, a pesar de ese conflicto diplomático. Pero yo creo que sí va a permitir de alguna manera mejorar las relaciones aún más, profundizar las relaciones de cooperación en muchos ámbitos. El hecho de que se haya evocado la gendarmería como una referencia, veremos lo que puede ocurrir, es muy ambiguo. Es muy ambiguo porque ninguna referencia es
tiene efectos automáticos, es decir que se va a inspirar el gobierno mexicano en el ejemplo francés en términos de cuerpo policial, de entrenamiento, formación militar, pero de rectoría civil, no garantiza que vaya a funcionar en el contexto mexicano, pero bueno, yo creo que es bastante positivo para acercar por lo pronto los dos países en cooperación técnica, y yo creo que estos son algunos elementos positivos que se pueden esperar. Ahora, el tratamiento mediático, que es la otra parte de esta pregunta, ha sido realmente bastante terrible de los dos lados por razones muy diferentes y con probablemente efectos muy diferentes, ¿no? El presumir que Flomascas era culpable desde el inicio por algunos de los medios y hacer todo un tratamiento bastante chauvinista del asunto, es comprensible si estamos en esa lógica de medios que quieren vender, ¿no? Y es lo que ha pasado relativamente en México. Digo relativamente porque ha sido de plano escandaloso del lado francés, la manera de jamás cuestionar la inocencia de Florence Cassé, de presentarla como una pobre niña engañada y tratada muy mal por los malos mexicanos. No hubo jueces, policía, políticos confundidos. Es realmente patético y me da pena ajena, realmente me da pena ajena. Había también al respecto dos tiempos, ¿no? El tiempo antes de la liberación de Florence Cassé, mal conocimiento de Francia y tratamiento muy orientado de la situación, pero lo que me ha parecido más escandaloso es el tratamiento posterior a su liberación. La llegada aquí y la cobertura en estos últimos días ha sido realmente patética por el lado francés, una vez más jugándole a la cantaleta de la pobre inocente engañada, ¿no? Son los medios, venden, quieren vender y venden así, es un amarillismo, venden. Yo creo que no se puede esperar mucho más. Lo que se podría esperar es que algunos medios se cuestionen esa manera de trabajar de los medios más comerciales que dominan el campo periodístico, televisual, prensa escrita, etc. Espero que haya ahora una serie de cuestionamientos sobre eso en otros medios, menos visibles pero no menos importantes en la fábrica de la opinión, vamos a decir. Pero también lo triste es la reacción unánime prácticamente, o ese papelón que han hecho el jefe de Estado en Francia, su ministro de Asuntos Exteriores, recibiendo a Florence Cassé como si fuera una heroína prácticamente. Yo he temido en un momento dado, en estas últimas 72 horas, que la cosa se complicara con México, ¿no? Porque realmente daban pie esas reacciones y ese tratamiento oficial de la llegada de Florence Cassé, daban pie a una reacción muy negativa en México de la clase política. No hablo del jefe de Estado, del gobierno, pero sí de la clase política, ¿no? Y la reacción ha sido bastante positiva en el sentido de apuntar a Genaro García Luna, ¿no? Y a una serie de errores y al apoyo incondicional de Felipe Calderón a García Luna, a Genaro García Luna en ese proceso, y una vez más a lo que evocaba al principio, es decir, examinar los errores hechos en términos de política policial, de seguridad y de justicia. Agradecemos mucho al profesor David Recondo el habernos concedido esta entrevista. Muchas gracias, profesor. Claro, gracias, Héctor. Muchísimas gracias.